Hola amigos, aquí estamos de nuevo. You are now unmuted. Amigos, aquí estamos de nuevo. Me confirman por favor si tienen eh, imagen de mi pantalla. Propiedades de inversión. Y sonido, listos. Ok. Propiedades de inversión. Vamos a hablar de propiedades de inversión y a mirar qué vamos a hacer con esas partidas de propiedades de inversión. ¿No ve qué? Ah, aquí tengo que decirle compartir. Listo, ya tienen imagen de la pantalla. Listo. Ok. Listo, las propiedades de inversión. Vamos, el párrafo 16.1 nos dice, en la sección se aplica la contabilidad de inversiones en terrenos o edificios, bienes inmuebles solamente, ¿ok? Propiedades inmuebles, que cumplen con la definición de propiedades de inversión del párrafo 16.2 que ya la vamos a mirar, así como a ciertas participaciones en propiedades mantenidas por arrendatarios en arrendamientos operativos. Esto es muy poco común, es muy raro. Hasta ahora yo no he encontrado el primer caso donde ocurra esto, pero puede llegar a ocurrir en algún momento. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado en un contexto de negocio en marcha se contabilizan de acuerdo con esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. Entonces, ojo con esto, este es uno de los temas que tenemos que tener muy claros, lo que tienen aquí resaltado. Solamente cuando una propiedad de inversión se puede medir a valor razonable sin costo de esfuerzo desproporcionado, se va a tratar como propiedad de inversión. De lo contrario, la vamos a trasladar a propiedades planta y equipo y la vamos a dejar allá con las demás propiedades planta y equipo. ¿Listo? No es usual que las propiedades de inversión no se puedan medir a valor razonable. Lo usual es que sí se puedan, porque los bienes inmuebles generalmente tienen un valor razonable que se puede medir sin costo de esfuerzo desproporcionado. Pero es posible que haya algunos casos donde no sea posible. Por ejemplo, aquí en Cali hay una zona de la ciudad, la zona del centro, donde están demoliendo muchas casas porque van a hacer un nuevo centro, llamémoslo así. El gobierno municipal quiere construir un nuevo centro para darle más dinámica pues al sector. Entonces los dueños de propiedades que están, los dueños de las propiedades que están en la zona donde se van a hacer las reconstrucciones, pues están queriendo que les den mucho dinero por esas propiedades. El gobierno les quiere dar poquito. Entonces, cuando hay ese tipo de situaciones, empieza a haber problemas de fiabilidad en la medición del valor razonable. Eso siempre pasa donde hay construcciones nuevas, donde hay cambios en el plan de ordenamiento territorial, donde hay problemas de orden público, donde hay problemas geográficos como inundaciones. Entonces, por tiempos es posible que no se pueda medir de manera fiable el valor razonable de ciertas propiedades. Entonces, si no hay un valor razonable fiable, aplicamos lo que dice estas líneas. Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán utilizando el modelo del costo de la sección 17 y quedarán dentro del alcance de la sección 17. O sea, se presentarán como propiedades planta y equipo, a menos que pase a estar disponible una medida fiable de valor razonable y se espere que dicho valor sea medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. Ok, ¿qué son las propiedades de inversión? Entonces son bienes inmuebles, terrenos o edificios o partes de edificios o ambas que se mantienen por el dueño o el arrendatario en un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o ambas.
Germán dice, ¿qué significa un contexto de negocio en marcha? Significa que, a ver, ¿dónde es que dice por aquí? Aquí, en un contexto de negocio en marcha. Si una entidad ha dejado de ser un negocio en marcha, entonces ya no tiene sentido clasificar ninguna partida como propiedades de inversión. ¿Listo? Así de sencillo. Si la entidad ha dejado de ser un negocio en marcha, no tiene ningún sentido tratar ninguna partida como propiedad de inversión. O sea que las propiedades de inversión solamente para entidades que sean negocio en marcha. Ok. Las propiedades de inversión entonces se tienen para generar arrendamientos o plusvalías o ambas. Los famosos lotes de engorde, oficinas que se tengan para alquilar o simplemente una entidad que compra inmuebles, los deja valorizar y luego los vende. Esos inmuebles pues son propiedades de inversión, un negocio de compra y venta de inmuebles. Dice que hay una diferencia entre comprar bienes para que se valoricen y luego venderlos y comprar bienes para venderlos inmediatamente. Y aquí ojo con lo que les voy a decir, porque esta es una idea que hace rato me ronda por la cabeza y lo he comentado con algunos colegas, porque esto puede tener un impacto fiscal bien interesante. A ver, le pregunto, mire que la norma me dice, las propiedades de inversión son propiedades, vamos a leer todo menos lo que voy a resaltar. Las propiedades de inversión son, pongámosle aquí, terrenos o edificios. Son terrenos o edificios que se mantienen para obtener rentas, plusvalías y ambas y no para su venta en el curso normal de negocios. Vamos a hacer una lectura de todo esto menos lo que está resaltado. Ojo, las propiedades de inversión son terrenos o edificios que se mantienen para obtener rentas, plusvalías o ambas y no para su venta en el curso ordinario de las operaciones. ¿Eso qué significa? Que una cosa es comprar una oficina, dejarla que se valorice y después venderla, y otra cosa es comprar una oficina barata para venderla inmediatamente y ganarme unos milloncitos allí. ¿Sí? Si mi negocio es comprar y vender inmuebles de manera permanente, yo todos los días busco inmuebles para comprar y los compro por 100 y los vendo por 120, por ejemplo, entonces ese inmueble se convierte en un inventario en lugar de ser una propiedad de inversión. Básicamente, si la intención de venta es una intención de corto plazo, estamos hablando de inventario. Si la intención de venta es una intención de largo plazo, estamos hablando de propiedad de inversión. Es decir, que para que sea propiedad de inversión yo tengo intenciones de valorización y venta. Si yo solamente tengo intenciones de venta, entonces se trata de un inventario. Mayer le dice, si una entidad tiene un contrato de leasing de un bien inmueble donde funciona su sede principal, pero arrienda a otra empresa una zona del inmueble para bodega, ¿debe considerarse en algún momento que parte de ese inmueble es propiedad de inversión? Claro que sí. La parte que alquila a un tercero es propiedad de inversión. Y vamos a hablar ahorita en unos minutos de lo que pasa en ese caso. Eso se llama propiedades de uso mixto. Es una propiedad que una parte la uso y otra parte la alquilo. Es una propiedad de uso mixto. Bien, entonces ya veremos en un rato cuál es el tratamiento de esas propiedades de uso mixto. ¿Listo? Ok, entonces volvamos al tema. No es lo mismo comprar con intenciones de venta en el corto plazo que comprar con intenciones de valorización y venta. Ojo con eso. Y ojo con el efecto fiscal que esto tiene. Mejor dicho, les voy a dar el tip de una vez. Si usted compra y contabiliza
según la intención de venta en corto plazo. O sea, usted se dedica a comprar y vender inmuebles, entonces usted tiene que contabilizar esos inmuebles como inventario. ¿Qué va a ocurrir luego? Cuando usted venda los inmuebles y esos inmuebles estén clasificados como inventarios, entonces para efectos fiscales usted va a tener una renta ordinaria y va a pagar un impuesto de renta ordinaria, independiente que se haya demorado 2 años o más en venderlo. ¿Por qué? Por el hecho de que lo clasificó como inventario. Entonces, si usted tiene un negocio de comprar y vender inmuebles, yo le aconsejo que siempre los contabilice como propiedad de inversión, le hace su pintada, le pone lo que sea, pone sus anuncios. Si se demora más de 2 años, pues va a tener la oportunidad de tratar esa ganancia como una ganancia ocasional en lugar de tratarla como una renta ordinaria. Ese es un tip que les puede ayudar para temas tributarios en los casos en los cuales se demore más de 2 años en vender el inmueble. Si usted lo ha contabilizado como inventario, así se demore más de 2 años, la ganancia va a ser una renta ordinaria y la tarifa de impuesto de renta pues va a ser mucho más alta. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí es como que, aunque tenga la intención de venta en corto plazo, pues póngala a largo plazo más bien. Trátela como propiedad de inversión para que no vaya a tener ese tema fiscal. Bien, este párrafo 16.3 vamos a pasarlo por alto porque es un tema muy escaso. Hasta ahora no he encontrado el primer caso donde suceda, y si algún día le aparece un caso como este, me llama y con mucho gusto yo le ayudo. Yo puedo tener un arrendamiento operativo, o sea, yo puedo pagar un arrendamiento normal por una bodega y puedo subarrendar esa bodega. Entonces en ese caso es posible que surja una propiedad de inversión cuando yo analizo el contrato por el cual soy arrendatario y el contrato por el cual me convierto en arrendador. Pero son muy poco frecuentes esos casos. Y la compañera preguntaba, ¿qué pasa si una parte la uso y otra parte la alquilo? Entonces el párrafo 16.4 me dice, en las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y propiedades planta y equipo. Ese es el requerimiento general. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades planta y equipo de acuerdo con la sección 17. Entonces, el requerimiento general es este: si tengo una propiedad de uso mixto, una parte la uso y otra parte la alquilo, el requerimiento general es que la parte que está alquilada la contabilice, la separe como propiedad de inversión. Pero eso siempre y cuando ese valor razonable se pueda medir de manera separada. ¿Cómo me doy cuenta si el valor razonable se puede medir de manera separada? Entonces voy a tener presente unos aspectos. Primero, que esa parte que yo tengo alquilada, si yo quisiera, la puedo vender por separado. Entonces ahí tengo que mirar si el plan de ordenamiento territorial de la ciudad o del municipio donde esté el inmueble me permite hacer separación de una parte del inmueble para venderla por separado, para crearle su propia matrícula inmobiliaria. Además, que se pueda medir realmente cuánto vale esa parte de la construcción, porque es posible que un perito evaluador venga y me diga, ok, el valor total del inmueble es este. Pero es que yo necesito solamente este pedacito que alquilo, y me diga, pues no funciona así, porque esa parte que tengo alquilada seguramente depende de otras áreas que están dentro del inmueble, ¿sí? Entonces siempre va a tener en cuenta eso, si realmente esa parte que se tiene alquilada es una parte separable, es una parte que se pueda valorar por separado, es una parte que si se quisiera vender por separado se puede hacer, que se le pudiera generar su propia matrícula inmobiliaria. De lo contrario, lo voy a tratar todo como si fuera una propiedad planta y equipo. Entonces, pensemos en esto. Tengo un edificio de 2 pisos, en el primer piso trabajo yo y en el segundo piso lo alquilo. Bueno, ese es un caso en el cual sí podría medir el valor razonable del segundo piso por separado. Pero si tengo una bodega y simplemente una zona de la bodega la alquilo, allí va a ser muy difícil separar esa zona de la bodega. Entonces, más bien lo reconozco todo como propiedad planta y equipo. Tenga en cuenta también la materialidad, porque si tengo una bodega o tengo un edificio de 10 pisos
9 pisos y medio los ocupo yo y solamente un pedacito del 10º piso lo alquilo a un tercero, pues la parte es muy poco significativa, entonces no me voy a poner a separar allí propiedad de inversión, todo lo dejo como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado allí resuelta la duda. ¿Cómo se miden las propiedades, planta y equipo en el reconocimiento inicial? En el reconocimiento inicial se miden al costo, por aquí está, mire, como la mayoría de los activos se miden al costo en su reconocimiento inicial. Costo es lo que yo pagué por la propiedad, planta y equipo. En tema de compra y venta de inmuebles, es muy usual, por ejemplo, que una negociación se haga por 500 millones de pesos y la escritura pública la quieran hacer por 300 millones de pesos. Ahorita pues ya existe una norma fiscal que le trata de ponerle freno a eso, pero de todas maneras todavía es común encontrar esos casos. Me llama entonces un cliente y me pregunta: profe, ¿cómo le parece que la compañía compró una oficina por 500 millones de pesos? Sacaron los 500 millones de pesos del banco y giraron 2 cheques, uno por 300, uno por 200, pero la escritura la hicieron por 300 millones de pesos. Entonces allí, ¿cómo lo contabilizo? Entonces le digo: bueno, colega, ahí hay 2 temas, hay 2 extremos. El primero, la norma me está diciendo, lo que usted paga por el activo, ese es su costo. Entonces usted pagó 500 millones de pesos. Pero para efectos fiscales, pues usted está adquiriendo una propiedad por 300 millones de pesos, que fue el valor de la escritura. Pregúntele al que se inventó eso cómo lo va a contabilizar, porque yo no sé. Realmente la norma no está pensada para que la negociación se haga por 500 y la escritura por 300. La norma está pensada para que si usted negocia por 500, la escritura sea por 500. Cualquier cosa distinta que haga, pues le va a generar problemas que el experto en NIF no va a poder resolver, así de sencillo. Entonces, en esos casos, según la NIF, habría que contabilizar por 500. Pero para efectos fiscales, pues luego va a tener un problema si la escritura se hizo por 300. Bien, para efectos fiscales le tocaría algo así como 300 y 200 a pérdida, como que se hubieran perdido 200 millones de pesos. Entonces, ese tipo de... O sea, no me pregunte cómo contabilizar algo que se hizo, que no se hizo adecuadamente, por decirlo en palabras bonitas. En palabras grotescas, no me diga cómo contabilizar torcidos, porque no hay una NIF para contabilizar transacciones torcidas. Profe, ¿cómo se contabiliza cuando la empresa compra facturas para incrementar su costo y disminuir la renta? No, pues yo no sé, no hay una norma para eso, porque las normas no están diseñadas para situaciones en las cuales se quiera manipular las declaraciones de impuestos. Ok, entonces reconocimiento inicial al costo. El costo va a comprender el precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios legales de intermediación, los costos de escrituración, registro, boleta fiscal. Todos esos costos son susceptibles de tratarse como costo de la propiedad de inversión. Incluso la comisión que se le pague a un intermediario, comisión de la inmobiliaria, todo eso también es costo de la propiedad de inversión. Si existe pago aplazado y ese pago aplazado involucra un costo financiero, entonces el costo financiero no se incluye dentro del costo de la propiedad de inversión. Eso se llevaría como un gasto directo al estado de resultados. Si es una propiedad de inversión que se construyó, la entidad la construyó por sí misma, entonces va a aplicar las mismas reglas de los párrafos 17.10 al 17.14 de propiedades, planta y equipo, que es básicamente todos los materiales que me gasté, toda la mano de obra, va a ser parte de ese costo de la construcción. Bueno, ¿qué hacemos con las propiedades de inversión en la medición posterior? Medición inicial al costo. Y recuerde, la medición posterior, por regla general, va a ser a valor razonable, pero solamente para propiedades de inversión cuyo valor razonable se pueda medir de manera fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado. O sea, que no involucre que usted se va a gastar toda la utilidad pagando peritos que le ayuden a hacer la valoración, o es posible que la propiedad de inversión esté en una zona
donde no sea posible una medición a valor razonable por problemas de orden público, por problemas geográficos, por problemas políticos, etc. Por ejemplo, si tiene propiedad de inversión en Venezuela, ya no tiene, tenía. Listo. Taratá. Profe, ¿y cada cuánto hay que hacer la medición a valor razonable? Entonces la norma me dice, ojo, en cada fecha sobre la que se informa. ¿Eso qué quiere decir? Pues una vez al año toca estar actualizando el valor razonable. Eso no significa que usted todos los años tenga que contratar un perito evaluador autorizado por la lonja o registrado en la lonja de propiedad raíz. Usted puede tener un avalúo del año anterior y monitorear ciertos elementos. Por ejemplo, si ha habido o no cambios, vías nuevas, puentes, centros comerciales, zonas de servicio, si las vías han sido pavimentadas o no, si los alcantarillados fueron reemplazados o no, si había un río cercano y le construyeron un dique, si construyeron una zona franca cerca, si la zona se convirtió de residencial a industrial. Si usted tiene una propiedad de inversión en una zona donde no haya habido ninguno de esos cambios y de acuerdo con el análisis que la misma entidad puede hacer, no se espera que haya variaciones significativas en el valor razonable, usted puede trabajar con el avalúo del año anterior. Hay algunos informes, por ejemplo los que genera Camacol, donde se habla acerca de las variaciones en los precios de las construcciones. Entonces usted puede utilizar ese tipo de indicadores para actualizar avalúos o le pide al perito evaluador que le actualice los avalúos. ¿Listo? Pero si hay indicios de que el valor razonable ha cambiado de manera significativa, entonces sí es mejor hacer un nuevo avalúo. Ok, bien. ¿Qué pasa si yo tengo una propiedad, planta y equipo, o sea, un edificio que yo usaba y luego lo alquilé? ¿O qué pasa si yo alquilaba un edificio, lo tenía en propiedad de inversión y luego lo ocupé? Eso se llama transferencias. Se transfiere de propiedad, planta y equipo a propiedad de inversión. O es posible que una propiedad de inversión deje de tener un valor razonable que se pueda medir fiablemente, entonces sea necesario trasladarlo a propiedades, planta y equipo. Todo esto puede ocurrir en cualquier momento con los bienes inmuebles que se tratan como propiedades, planta y equipo o propiedad de inversión. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Cuando ya no está disponible la medición fiable del valor razonable, sin costo de esfuerzo desproporcionado para un elemento de propiedad de inversión, entonces la entidad lo contabiliza desde ese momento de acuerdo con la sección 17, hasta que vuelva a estar disponible la medición fiable del valor razonable. También ocurre, tengo una propiedad de inversión, un inmueble alquilado, lo desocuparon y ahora lo voy a ocupar yo. Entonces también allí tengo que trasladarlo a propiedad, planta y equipo. Según la sección 17, propiedades, planta y equipo, el importe en libros de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo. O sea, el importe revaluado que tenía mientras lo mantenía alquilado, ese importe revaluado lo convierto en costo y la partida se traslada a propiedades, planta y equipo. ¿Ok? Germán dice, profe, si se actualiza el avalúo, ¿se actualiza también la vida útil? ¿Qué se haría en ese caso? En el tema de la vida útil, vamos a hacer un ejercicio de medición de las propiedades inmuebles. Básicamente me voy a adelantar un poquito porque esto lo vamos a hablar ampliamente cuando hablemos de la sección 17, propiedades, planta y equipo, porque si hay una correlación entre la vida útil, el valor residual y obviamente entonces esto nos va a afectar la depreciación de los activos. Ya vamos a hacer entonces un caso para mirar esa relación. Ok, también se va a transferir una propiedad de inversión a propiedad, planta y equipo o viceversa cuando cumpla o deje de cumplir la definición de propiedad de inversión. Básicamente, si yo la alquilo o la dejo de alquilar, entonces voy a tener que clasificarla. Bueno, vamos a hacer un ejercicio sobre propiedades inmuebles, básicamente, propiedades de inversión.
Oh, y hay un elemento aquí que no lo mencioné aquí. Pregunto, compré una propiedad de inversión, compré una oficina para alquilar. Esa oficina la compré, por decir algo, en 300 millones de pesos y la alquilé. A la fecha de cierre siguiente, entonces contrato al perito evaluador y me dice que la oficina ya tiene un valor de 430 millones de pesos. Voy a escribirlo aquí. Propiedades de inversión. La entidad compra una oficina para alquilar por 300 millones. A la fecha de corte siguiente, el valor razonable es de 430 millones. Pregunta, esta es una pregunta de certificación. Los 130 millones de incremento en el valor razonable se llevan a resultados o a patrimonio. La contrapartida de ese incremento se lleva a resultados o a patrimonio. Entonces, la contabilización sería así como propiedad de inversión, se incrementa por 130 millones y la pregunta es, ¿este crédito a qué cuenta lo vamos a llevar? Listo. La respuesta está en la misma norma. Entonces, vamos aquí a este párrafo 16.7, que me dice, las propiedades de inversión, lo amarillo lo pueden obviar para que sea más fácil de entender. Las propiedades de inversión se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo en dónde, en resultados, los cambios en el valor razonable. Entonces, no van al patrimonio. Los que van al patrimonio son la revaluación de propiedades, planta y equipo. Pero los cambios en valor razonable de propiedades de inversión van directamente a resultados. Entonces vamos a tener una cuenta en el estado de resultados que se llame ingresos, y ojo que es un ingreso ordinario, ingresos ordinarios, valor razonable, propiedades de inversión. Y de aquí tiene que surgir una pregunta. Les voy a dar 30 segundos a ver quién de ustedes me hace la pregunta del caso. Entonces dice María del Pilar, o sea que tributa la tarifa del impuesto de renta. Esa es una muy buena pregunta, pero no es la pregunta que esperaba. De todas maneras se la voy a responder. ¿Qué dice el estatuto tributario actual? El estatuto tributario nos dice, los ingresos para efectos fiscales son los ingresos que usted tenga contabilizados en su estado de resultados, o sea, sus ingresos contables, excepto por, y me da 10 excepciones. Entre ellas está todo lo que tenga que ver con ingresos relacionados con medición a valor razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que en su conciliación de la utilidad contable y fiscal, estos ingresos, mejor dicho, las propiedades de inversión se miden al costo para efectos fiscales. Esos ingresos de 130 millones de pesos no los va a llevar a su declaración de renta, porque son ingresos que provienen de la medición a valor razonable de propiedades de inversión. Otro tema es cuando usted venda la propiedad de inversión, que por eso les decía al inicio, si usted compra y vende inmuebles, clasifíquelos siempre como propiedades de inversión. Si los vende después de 2 años, entonces la ganancia va a ser una ganancia ocasional en lugar de ser una renta ordinaria. Dice Nancy, si la propiedad planta de equipo se valoriza, ¿cómo lo contabilizo? Eso lo vamos a estudiar cuando estemos en la sección 17, pero básicamente lo que haríamos es un crédito a la cuenta de superávit por revaluación en el patrimonio.
Mónica dice, no, porque en la renta se lleva el valor del costo más la mejora y la diferencia se lleva ganancia ocasional. Sí, tiene razón. Perfecto. Listo, entonces, ojo, los cambios en valor razonable de propiedades de inversión se llevan directamente a resultados. Y entonces eso me genera otro problemilla, otra pregunta más bien. Germán dice, profe, ¿también aplica lo mismo para una propiedad que se clasifica como propiedad, planta y equipo? Si está en propiedad, planta y equipo, ojo con esto, si es una propiedad de inversión y su valor razonable no se puede medir de manera fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado, se clasifica y está dentro del alcance de la sección 17, propiedad, planta y equipo. Pero ya estando en propiedad, planta y equipo no la puedo medir por el valor revaluado. ¿Por qué? Pues porque no hay un valor razonable que se pueda medir fiablemente sin costo de esfuerzo desproporcionado. O sea que si una propiedad de inversión la clasifico a propiedad, planta y equipo, obligatoriamente tendré que medirla al costo. Dice Mónica, es de inversión, no activo, pienso yo. No entiendo el comentario, es de inversión. Le está contestando a Germán, perfecto. Entonces, si es un inmueble y lo tengo alquilado, pues debería ser propiedad de inversión. Pero si el valor razonable no se puede medir de forma fiable sin costo de esfuerzo desproporcionado, lo tengo que trasladar a propiedad, planta y equipo. Y estando en propiedad, planta y equipo, tengo que medirla al costo. Porque si tiene valor razonable, no podría estar allí, tendría que devolverse a propiedades de inversión. Bueno, entonces les voy a lanzar esta pregunta porque veo que nadie me la hizo y es la siguiente, ojo. Si las variaciones en el valor razonable de propiedades de inversión se llevan directamente a resultados, pregunto, ¿hacen parte de la utilidad distribuible? Y ojo con esta pregunta, que estas son el tipo de preguntas que suelen hacer los socios en asambleas generales de accionistas. Entonces usted está como contador en la asamblea general de accionistas, hay 500 accionistas ahí, y usted está presentando los estados financieros y las utilidades fueron 1.130 millones. O sea, 1.000 millones fueron utilidades por otras cosas y 130 millones son utilidades por medición a valor razonable de propiedades de inversión. Entonces la pregunta es, ¿se pueden repartir esos 130 de la variación en valor razonable? Entonces Mónica dice, yo pienso que sí, porque esas variaciones incrementan el valor del activo. Entonces, ojo Mónica, le voy a dar un consejo. Si usted es la contadora de la compañía y está en asamblea de accionistas y le hacen una pregunta como esta, no diga yo pienso, porque algún accionista de esos bien grotescos le va a decir, señora, a mí no me importa lo que usted piense, dígame si sí o no. O sea que usted tiene que estar segura de lo que va a contestar. Si hay un asunto en el que no esté segura, entonces es mejor decir voy a consultar, ¿sí? Porque nos podemos ver en ese caso. Esta es una pregunta, ojo, de la vida real. Estamos en la asamblea de accionistas presentando estados de resultados. 1.000 millones nos ganamos por comprar y vender cosas o por alquilar el inmueble y 130 millones por medición a valor razonable de propiedades de inversión. Entonces, ¿qué ocurre? Ojo, Código de Comercio. El que regula o el que habla de lo que me voy a datear. Eso, está bien. El Código de Comercio es el que regula todo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con las utilidades. Entonces, vamos a ir un momentico aquí al artículo 141, Código de Comercio. Vamos a ver. Y si no, el 141 está cerquita.
145. Vamos a buscarlo por aquí. A 151 va a ser. 151, distribución de utilidades. Código de Comercio, artículo 151 dice: distribución de utilidades, procedimiento adicional. Ojo. Y ojo que esto me gusta estudiarlo así, ¿ve? Y alístese que esta pregunta, si en la compañía hay propiedades de inversión, esta pregunta tarde o temprano se la van a hacer. Listo, entonces dice el artículo 251. No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. Hasta aquí solamente. O sea, el artículo 151 está escrito en un lenguaje de negación, en un lenguaje de prohibición. Entonces, ¿qué pasa si convertimos esta frase en una frase positiva? O sea, si no se pueden distribuir las que no estén en el balance, significa que sí se pueden distribuir, sí podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si estas sí se encuentran o se hayan justificadas en balances reales y fidedignos. Esos 130 millones de pesos que llevamos al estado de resultados van a ser parte luego de los resultados del periodo. Se va a sacar una reserva legal si es necesaria y lo que quede, el resultado después de reserva, se va a pasar a las utilidades del periodo y luego a utilidades de periodos anteriores y van a ser susceptibles de distribución por determinación del artículo 151 del Código de Comercio. Y además del artículo 151, tenemos que mirar también el artículo 451. Por aquí está, 451. Distribución de utilidades en sociedades anónimas, que es aplicable a cualquier tipo de sociedades. Me dice, con sujeción a las normas generales sobre distribución de utilidades consagradas en este libro, se repartirán entre los accionistas las utilidades aprobadas por la Asamblea, justificadas por balances fidedignos después de hecha la reserva legal, estatutaria, ocasional, así como las apropiaciones para el pago de impuestos. Entonces, ojo con esto. Si está en el balance, si la utilidad está en el balance, el Código de Comercio dice se puede distribuir por disposición del Código de Comercio. Otra cosa es que pensemos en lo siguiente: si es una variación en el valor razonable de propiedades de inversión, significa que no ha entrado dinero a la compañía, no hay flujo de efectivo, no hay plata para repartir. Entonces ya la administración propone y le dice a la asamblea: bueno, propongo que se distribuyan solamente los 1000 que provienen de comprar y vender cosas y que no se distribuyan los 130 que son variación de valor razonable porque no han generado flujo de efectivo. Eso lo propone la administración. Recuerdo alguna vez estaba reunido con una junta de socios y uno de ellos, que era el director de la junta directiva de una compañía, dijo algo como esto en una asamblea y dijo: mire, sí, tenemos utilidades de, por decir algo, 1.000 millones de pesos, pero tenemos un proyecto para hacer unas mejoras, construir un edificio y tal. Les recomiendo que no distribuyan los 1.000 millones, distribuyan solamente 500 y dejen dinero para el proyecto. Y la asamblea en pleno le dijo: pues sí, está muy bueno lo que usted está diciendo, pero distribuya. En últimas cuentas, el que manda es la asamblea, y si la asamblea dice que distribuyan esos 130, pues le toca buscar recursos y distribuir. Entonces, ojo con esa respuesta. Se pueden distribuir las utilidades provenientes de medición a valor razonable de activos
en general, o sea, propiedades de inversión, activos biológicos, instrumentos financieros, que son los que se suelen medir a valor razonable. ¿Se pueden distribuir? El Código de Comercio dice que sí, artículo 151. Y el artículo 451 dice que es la Asamblea General de Accionistas la que tiene la potestad de decidir si distribuye o no distribuye esas utilidades. ¿Ok? Entonces, la respuesta va a ser esa. Claro, se pueden distribuir, el Código de Comercio no lo prohíbe y es la Asamblea de Accionistas la que determina su distribución o su apropiación. Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Dice Germán, si por ejemplo está clasificada como propiedad, planta y equipo, porque se puede medir por avalúo, pero por temas legales no se puede vender porque no tiene escritura aparte o tiene un problema jurídico, ¿cómo aplicaría la medición? Está clasificada como propiedad, planta y equipo, o sea, es una propiedad que se utiliza, no se alquila. No se puede vender por problemas legales porque no tiene escritura. Bueno, realmente, si usted no tiene escritura de un inmueble, de todas maneras usted lo puede vender, lo que pasa es que le van a pagar menos, usted vende los derechos. Y eso todo el tiempo hay negociaciones de ese tipo. Y aparte tiene un problema jurídico. Bueno, si el inmueble está involucrado en problemas jurídicos, hay que estar muy pendiente de si la entidad realmente puede usufructuar o no puede usufructuar el inmueble. Por ejemplo, supongamos que la entidad compró una bodega, pagó por ella 200, 300 millones de pesos, hizo la escritura pública y cuando la llevó a registro se encontró con que esa bodega había sido vendida a otras 10 personas y esas 10 personas están tratando también de registrarla y eso se volvió un lío. Entonces vamos a demanda y todo eso, tratan de demandar, pero usted tiene la posesión de la bodega. En ese caso, por el hecho de que la bodega tenga un problema jurídico de esa naturaleza, yo le diría que tenemos que contabilizar un deterioro de valor del activo. ¿Por qué? Porque si estoy en esa incertidumbre, yo no sé qué va a pasar. En últimas, hay un juez que va a decidir cuál de los 10 compradores es el que se quede con la bodega o si la parten en 10 y nos dan un pedacito a cada uno. Yo no puedo mostrar esa bodega como parte de mi masa patrimonial porque esa bodega no me puede servir de respaldo para pagarle a terceros, para garantizar una obligación, no la puedo utilizar para distribuir utilidades. Entonces deja de tener las características o las cualidades que tienen los activos. Entonces habría que mirar como más a fondo cuál es el problema jurídico en el que está envuelta la propiedad. Si es un tema del cual podemos tener una certeza razonable que se va a resolver a nuestro favor, entonces la podemos conservar como activo. Pero si tenemos incertidumbre en ese sentido, pues tendremos uno que hacer deterioro de valor de los activos o dos, incluso tendríamos que sacarla de nuestro patrimonio. Pero habría que evaluar cuál es el problema jurídico que tiene la propiedad. Mejor dicho, nos toca sentarnos a nosotros con un abogado para que el abogado sea el que nos explique la situación jurídica del inmueble y con base en eso tomar una decisión acerca de si se mantiene o no se mantiene. ¿Ok? Pero definitivamente el valor razonable no lo recomendaría yo en un caso como ese, porque si hay problemas jurídicos, pues habrá problemas también para realizar ese valor razonable. Y si aparte dice, y está una pequeña parte en arriendo y está como propiedad, planta y equipo, la empresa no se dedica a ello, ¿cómo aplicaría su medición posterior? Si lo que arrienda es solamente una pequeña parte, entonces déjelo como propiedad, planta y equipo. No tiene sentido tratar de separar una propiedad de inversión allí. Bueno, amigos, y antes de terminar, voy a mencionar un tema muy importante relacionado con las propiedades inmuebles. Del Código de Comercio entonces van a tener pendiente el artículo 151 y el artículo 451. Porque seguro que algún día le van a preguntar eso en asamblea. Voy a mencionar este tema: fecha de transacción en
adquisición o venta de propiedades inmuebles. Entonces, voy a poner este caso. Una entidad adquiere una bodega por un precio de 1.000 millones y las siguientes condiciones. Primero, paga un anticipo de 300 millones a la fecha de firma de la promesa de compra-venta. Y supongamos que eso fue el 1 de enero del 2022. Luego, segundo, queda debiendo 700 millones, entonces vamos a decir que paga 7 cuotas semestrales de 100 millones durante los siguientes 3 años y medio. Y tercero, una vez haya terminado de pagar, se le otorga la escritura pública. Y aquí viene la pregunta. Esta es una pregunta agitadora. Esta es una pregunta pendenciera, de esas que generan discusiones, pero hay que hacerlas. ¿Cuándo va a contabilizar usted esa bodega como activo para la compañía? ¿En la fecha del anticipo o en la fecha de la escritura? Esta es una pregunta que se la pueden hacer en un cóctel de contadores. Están todos los contadores en un cóctel y estas son las preguntas que se suelen hacer ahí. Entonces dice María del Pilar en la fecha de la escritura. Otro que diga en la fecha del anticipo para que armemos dos equipos. A ver qué dice Mayerly que está escribiendo. Entonces el comentario de María del Pilar es correcto desde el punto de vista fiscal. ¿Por qué? Porque el estatuto tributario dice, cuando usted venda inmuebles, y por lo tanto también aplica para el que compra, la venta del inmueble se va a declarar para efectos fiscales en la fecha en que se otorgue la respectiva escritura pública. Entonces, María del Pilar, tu respuesta es adecuada para efectos fiscales. Ahora, ¿qué pasa para efectos contables? ¿Qué pasa en los estados financieros? Entonces, Mayer le dice, cuando comienzo a hacer uso de la bodega. Entonces, ok, yo no aclaré en el ejercicio, en la fecha del anticipo, cuando se entregan los 300 millones de pesos, me entregan la bodega, me dicen, listo, usted toma posesión de la bodega, pero la escritura se la hago al final cuando me acabe de pagar. Si miramos las NIF, vamos a la NIF para pymes, sección 2, que la estábamos estudiando ayer. Y vamos al párrafo 2.19. Está hablando de activos y me dice el párrafo 2.19. Al determinar la existencia de un activo, el derecho de propiedad no es esencial. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo control sobre el activo, control significa que tengo derecho, por ejemplo, a usar y a usufructuar el activo,
Además, yo soy el que tengo que pagar el impuesto predial, porque seguramente en el contrato de compraventa se dijo eso, que desde el momento de la entrega yo respondo por el impuesto predial. Además, si hay que cambiar una teja, yo soy el que la tengo que cambiar. Si se daña un interruptor, yo soy el que lo tengo que cambiar. Si se tapan las cañerías, yo soy el que tengo que pagar para destaparlas. Entonces, en el momento del anticipo, cuando yo pago los 300, me entregan la posesión de la bodega. En ese momento yo tengo los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Aunque no tenga la propiedad, sí tengo los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. En ese momento debo contabilizar el activo en mis estados financieros, propiedad de inversión o propiedad planta de equipo según el caso, y una cuenta por pagar de 700 millones de pesos. Así de sencillo. Eso en los estados financieros. Pero para efectos fiscales vamos a hacer lo que dijo María del Pilar, en la fecha de la escritura. Entonces allí usted va a tener una diferencia entre sus activos para efectos de los estados financieros y sus activos para efectos fiscales. Fiscalmente va a tener un anticipo por 300 en el activo y no va a tener una cuenta por pagar de 700 ni va a tener una propiedad de inversión. ¿Ok? Cuando hagan la escritura, ahí sí el activo va a aparecer para efectos fiscales, pero para efectos de los estados financieros desde la fecha en la cual tiene los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, aunque no tenga todavía el derecho de propiedad. Algunos me dicen algo como esto, tratando de refutar el punto, me dicen: profe, pero es que si usted solamente dio el anticipo y le dieron la posesión, usted no puede vender la bodega. Y entonces yo les digo: ¿cómo así que no la puedo vender? Claro que sí, yo puedo poner afuera un letrero que diga se vende. Cuando aparezca un comprador, yo le voy a decir: ok, yo le debo 700 millones al que me la vendió a mí. Entonces hagamos un negocio, tenemos que ir a hablar con él, le pagamos la deuda y se la vendo. Claro que la puedo vender. Pero el que me está vendiendo la bodega a mí, que ya recibió el anticipo, ese sí no se la puede vender a otro, porque ya la tiene comprometida conmigo. Entonces, aunque yo no tenga el derecho de propiedad, yo no esté registrado como propietario, claro que la puedo vender. Lo que pasa es que le tengo que pagar al otro para poder hacer la escritura. Bueno amigos, preguntas, dudas, inquietudes, objeciones, salvedades, aclaraciones, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y propinas. Y si no, entonces hasta aquí llegamos. Que descansen, que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes a las 6:30 de la tarde, y hoy mismo en las horas de la tarde van a tener disponibles los videos. Ojo, los videos donde los van a ver, les voy a mostrar aquí mismo antes de irnos. No sé si lo alcanzaron a ver esta mañana que entraron. Cuando usted entra al curso NIF para Pymes 2021, aquí está. Debo darle aquí a acceder. Listo, entramos al curso NIF para Pymes 2021. Aquí está el enlace para el aula virtual y también van a encontrar un enlace para descargar el material NIF para Pymes 2015 y un enlace por cada una de las clases. Entonces ya tienen la clase de ayer aquí. Si usted le da clic, entonces lo va a llevar a abrir una ventana de YouTube donde van a poder ver el video de la sesión anterior. ¿Listo? Y hoy en la tarde entonces van a tener los enlaces para cada uno de los 3 temas que vimos: inventarios, propiedad de inversión y políticas contables. Aquí mismo lo van a poder consultar cuantas veces quieran. ¿Listo? Bueno, un abrazo para todos y que Dios les bendiga. Nos vemos el viernes. Chao, chao. You are now muted.